permitirnos tener este tiempo, Señor, de aprender de tu palabra. Háblanos en estos dos temas que vamos a ver, Señor, temas difíciles hasta el día de ahora, pero ayúdanos a verlo a través de tu palabra, los textos que vamos a explorar. Y sé que una hora es difícil para tratar estos dos temas. Hay mucha más información en la Biblia con respecto a esto, Señor, y ayúdanos a poder estudiar, investigar y saber qué es lo que tu palabra dice con respecto a este tema que vamos a ver esta noche. Todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. El tema sigue, ¿verdad? La semana pasada hablábamos respecto a la censura, diría yo, que Dios le estaba haciendo al liderazgo. Ahora imaginémonos, si los líderes espirituales, están mal y están enseñando lo erróneo, evidentemente el pueblo, ¿verdad? Va a vivir mal y va a practicar todo lo que implica estar lejos de la voluntad de Dios. Y aquí los temas, ¿verdad? Dos temas que vamos a ver. Uno, los matrimonios mixtos. Y dos, el tema del divorcio, ¿verdad? Que Malaquías llega y se lo dice al pueblo, miren, aquí hay puntos bien claros con respecto a estos dos temas. Y el pueblo tenía la decisión de vivir como ellos querían, ¿verdad? Y oír y hacer caso omiso o oír y cambiar de actitud, cambiar de vida y hacer las cosas correctamente, ¿verdad? Si recordamos el caso de Malaquías, Esdras, cuando llegan a uno a trabajar el templo y el otro a trabajar el muro, hay un momento que reúnen a todo el pueblo y parte de la indicación de Esdras y Malaquías es todos los que no sean de la nación tienen que ser expulsados, ¿verdad? Y lo hicieron, y eso fue un tema de gozo, de júbilo en el pueblo porque estaban, o sea, se oye feo, pues, pero estaban echando, ¿verdad? Literalmente a todos los que no eran del pueblo de Israel. Estamos hablando de un contexto Antiguo Testamento, ¿verdad? Que de una u otra manera no era correcto en base a lo que Moisés había enseñado. Malaquías, Antiguo Testamento, ¿verdad? Yo no quiero que vayamos y digamos, no, pero es que el hermano está hablando de algo que ya no tiene ni validez, ¿verdad? Muy probablemente, yo no lo sé, ¿verdad? Muy probablemente no lo sé. Ahora, que no nos quepa la menor duda que los líderes tenían al pueblo en esta condición hoy por hoy, ¿verdad? La relación que el pueblo debía de tener con Dios en cuanto a sus relaciones, ¿verdad? Personales, estaba en definitiva, ¿verdad? Estaba mal, porque ellos estaban viviendo no de una relación con Dios, sino que estaban viviendo de ritos religiosos. Estaban siendo enseñados a no obedecer, estaban siendo enseñados a no vivir la relación con Dios, sino a mostrar una religión nada más. Y eso, de una u otra manera, estaba llevando al pueblo a hacer lo que cada uno le pareciera hacer, ¿verdad? Y Pablo dice, miren, no puede ser, ¿verdad? No puede ser, no pueden estar viviendo de ritos religiosos, no pueden estar viviendo sus estilos de vida sin reconocer quién es Dios en su misma vida, ¿verdad? No se pueden imponer normas que ustedes se inventan, ¿verdad? La sociedad que Malaquías estaba enseñando era una sociedad la cual Dios mismo había establecido cuáles iban a ser esas normas. Ahora, Pablo exhorta en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y nos dice en Efesios 4:1, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado, ¿verdad? Pablo va al Nuevo Testamento y dice, mire, ustedes tienen que vivir una vida totalmente diferente a aquellas personas que no conocen a Dios. Y Pablo se pone en primer lugar, ¿verdad? Diciendo, mire, yo lo hago así. La historia lo vimos al inicio de este curso, la historia de la humanidad es una historia que nos lleva a pecado, nos lleva a desilusión, ¿verdad? Nos lleva a que las personas no quieren vivir conforme a la voluntad de Dios. Y ahí encontramos al pueblo de Dios marchando a un compás totalmente diferente a lo que Dios quería. Y estamos viendo que no solo sus áreas físicas, sino sus áreas emocionales, sus áreas espirituales, estaban siendo también, yo diría, trastornadas por todo lo que las demás personas vivían.
Y en el versículo 11 del capítulo 2, si vamos a Malaquías, me gustaría que veamos estos textos. Aquel día leíamos un poco de Malaquías capítulo 2, Malaquías capítulo 2, versículo 11 hasta el versículo 14. Malaquías hace nuevamente, ¿verdad? Un llamado de atención al pueblo. Prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se han cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová, que él amó, y se casó con hija de Dios extraño. Jehová cortará de la tienda de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde, al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Y esta otra vez haré, esta otra vez haré cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llantos y de clamor. Así que no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestras manos. Mas diréis, ¿por qué? ¿Por qué Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto? ¿Verdad? Hasta el versículo 14. Hay dos temas ahí, los cuales Malaquías llega directamente ahora, ya no al liderazgo, sino al pueblo, a decirles, mire, hay una crisis social aquí. Y el tema general es ese, ¿verdad? ¿Cuál es la respuesta de Dios en las crisis? Hay una crisis social aquí. Hay una crisis de tema de matrimonio y tema de divorcio. ¿Cuál es la reacción de Dios? ¿Permite que esto esté pasando? ¿O cuál es la reacción de Dios? Bueno, Malaquías llega y dice, miren, las relaciones y los reglamentos que han sido establecidos se están rompiendo. Ustedes lo están rompiendo, ¿verdad? Ya Malaquías ya había mostrado que el sacerdocio había sido violado completamente en relación al pacto, ¿verdad? Que Dios había hecho con los sacerdotes. Ya Malaquías viene y dice, miren, el liderazgo está descalificado porque han roto el pacto, porque no están haciendo lo que Dios pide que hagan, porque no están enseñando lo que Dios pide que enseñen. Ahora, pueblo, ustedes están haciendo algo igual o peor, ¿verdad? La responsabilidad era grande para los líderes, eso era un hecho, ¿verdad? Pero también en su momento estos líderes iban a tener que pagar esas consecuencias. Primero por la posición que tenían y segundo la enseñanza que ellos estaban dando. Y cualquiera dirá, bueno, pero es que todos somos iguales, en el Señor todos somos iguales. Sí, pero Santiago hace una referencia, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, hermanos míos, no hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiremos mayor condenación. Y con esa medida estaba Malaquías midiendo a los sacerdotes. Su responsabilidad es grande. Su recompensa también va a ser grande, ¿verdad? Por esta misma situación. Malaquías culpó a los líderes, los cuales estaban llevando al pueblo a un camino de error. Ese tema ya lo abordamos. Ahora pensemos, encendemos la tele, encendemos la radio y comenzamos a escuchar predicadores que no están enseñando Biblia. Ahora, ¿qué recompensa tendrán ellos? No nos vamos a poner a juzgar, pero alguna recompensa van a tener. Algo va a pasar con esta gente que no está enseñando lo que debería de enseñar en base a la Biblia, ¿verdad? Nosotros mismos de repente nos ponemos en esa posición. Si empezamos a enseñar a una persona, a dos personas, a tres, a 10, a 100, a 200, lo que fueran, si no es lo que la Biblia dice, vamos a tener un problema. Malaquías se lo dijo a los líderes, ¿verdad? Vosotros habéis profanado, le dice ahora al pueblo, ¿verdad? Introduce el estilo característico que él tiene, ¿verdad? Y saca a la luz la verdad de lo que está sucediendo con el pueblo en ese momento. No tenemos todos un mismo Padre. No nos ha creado el mismo Dios. Versículo 10, estoy en el capítulo 2. Porque pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres. La frase un mismo padre, Malaquías, aquí no quiere decir como muchos ahora están enseñando, ¿verdad? Una hermandad universal, ¿verdad? Unámonos todos porque al final de cuentas tenemos todos un mismo padre, no importa el lugar que usted vaya, no importa el lugar que usted se congregue, no importa la religión que usted sea, todos somos de un mismo padre. Malaquías no estaba diciendo esto.
Malaquías le estaba enseñando, ¿verdad? Una relación específica entre Dios y el pueblo de Israel. El punto estaba bien claro de parte de Malaquías. Tenemos un mismo Padre, nosotros, pueblo de Israel. Somos nosotros hermanos, nosotros, pueblo de Israel. No estaba haciendo una referencia a la humanidad en general aquí en el versículo 10, sino se estaba dirigiendo directamente al pueblo de Israel. La expresión va directamente para ellos. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Lo vimos en el capítulo 1, versículo 6, ¿verdad? Malaquías diciendo, mire, a los líderes, mire, si Dios es nuestro padre, pueblo de Israel, ¿dónde está la honra que nosotros tenemos que dar? Ahora en el capítulo 2, versículo 10, Malaquías se dirige al pueblo haciendo esta misma referencia. Somos hermanos, tenemos un mismo padre. ¿Qué está pasando? ¿Verdad? El propósito de introducir Malaquías, esta idea, ¿verdad? Era enseñarle al remanente cómo su relación desleal, ¿verdad? Por así decirlo, que estaban ellos teniendo como padres, como hijos, perdón, delante de Dios como padre, o esa relación de deslealtad que estaban teniendo como familias. Y eso es lo que Malaquías está diciendo al pueblo, ¿verdad? Y hay diferentes textos, Deuteronomio capítulo 15, ¿verdad? El capítulo 22, el capítulo 23. Por el tiempo no lo vamos a leer, pero les dice Malaquías, mire, han profanado ese voto de mantener lo que Dios les había exigido. Ahora, ¿cuál era uno de las dos quejas de Malaquías? Primero, los judíos y los paganos. Los judíos y a toda persona que no fuera del pueblo de Israel. Malaquías hace una diferencia entre el pueblo de Israel y todo aquel que no era pueblo de Israel. ¿Cuál era el problema que estaban teniendo entonces? Estaban teniendo una relación de familia. Un judío con cualquier otra persona que no fuera del pueblo de Israel. Y Dios les recriminó, ¿verdad? Por haber cometido, dice, esas abominaciones. O sea, la cosa era terrible, ¿verdad? Hacia 1000 años antes de que entraran a la tierra prometida. Jehová les había advertido al pueblo de Israel, Deuteronomio capítulo 18, versículo 9. Cuando entréis a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Esa fue una recomendación que Moisés le dijo al pueblo, vamos a ir a la tierra prometida, vamos a entrar, pero hay que cuidarse de no hacer todas las cosas que las naciones alrededor están haciendo. Y se le pone nombre, abominaciones. Ya vamos a ver más adelante a qué se refiere, ¿verdad? Ahora, vemos la historia del pueblo de Israel y encontramos en resumidas cuentas, ¿verdad? Al resumir las palabras, el pueblo dice, a veces sí, a veces no. Hoy sí cumplo, hoy no cumplo. Hoy sí voy a hacer lo que dice Deuteronomio 18:9, hoy no voy a hacer lo que dice Deuteronomio 18:9. Hoy sí voy a apartarme de las abominaciones que cometen las naciones alrededor. Hoy no me voy a apartar, hoy voy a disfrutar. Porque se sentían atraídos por esas costumbres, por esos ritos, por esa vida que tenían las naciones que estaban alrededor. Ahora, el pueblo escogido, dice Malaquías, ha profanado la santidad de Dios. ¿Cómo? Lo dice Malaquías, ¿verdad? Hay matrimonios entre judíos con mujeres gentiles. Se están casando judíos con personas que no son del pueblo de Dios. Ahora, cualquiera dirá, pero ¿y cuál es el gran problema? Pues, ¿verdad? No debería de haber ningún problema respecto a esto. ¿Cuál es la situación? Cuando salió todo este grupo de personas de Egipto, de la esclavitud, y se fueron a la tierra prometida, ¿verdad? Si recordamos, todo ese grupo de personas que iban, no iba solo el pueblo de Israel, sino que empezaron a ir otra cantidad de gente, y el texto lo menciona como extranjeros. Todo ese grupo de personas fueron las que le causaron una gran cantidad de problemas a Moisés. En esos 40 años encontramos a esa cantidad de personas que no eran el pueblo de Israel, generándole problemas
a Moisés. Tendríamos que el tiempo, ¿verdad? Pero a lo mejor usted lo anota, Éxodo capítulo 12, versículo 48. Ahí va a Buenas encontrar noches. una historia, o por lo menos referencia a la historia. Buenas noches, Número Diego. capítulo 9, versículo 14. Ahora, recordamos en la historia también las esposas que practicaban religiones ajenas, las cuales pusieron en peligro el reino de Salomón. El texto dice, Salomón se casó con cantidad de mujeres que no eran del pueblo de Israel. ¿A qué lo llevó? A apartarse de la comunión que tenía con Dios. En los tiempos de Esdras y Nehemías, yo lo decía al inicio, se volvió a presentar la misma situación. La gente que no era del pueblo de Israel estaba generando problemas al pueblo. Y ahora Malaquías tiene que volver a tocar el mismo tema. ¿Cuál es el problema? De casarse judíos con personas que no eran del pueblo de Israel, ¿verdad? Bueno, estas personas, como lo decía hace un momento en el texto que leíamos, ¿verdad? Si no me recuerdo mal, de Deuteronomios 18:9, ¿verdad? Estas personas que no eran del pueblo de Israel llevaban al pueblo de Israel a cometer abominaciones, apartarse de esa comunión con Dios, ¿verdad? Y Dios fue claro, ¿verdad? Si, por si acaso alguien iba a pensar que la idolatría no era seria para Dios, no se tomaba como serio para Dios, el versículo 12 en Malaquías 2 hace la referencia. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciera esto, al que vela y al que responde, al que ofrece ofrenda a Jehová y al que ofrece ofrendas a Jehová de los ejércitos. Haciendo esto, estas abominaciones, viviendo este estilo de vida, desobedeciendo de esta manera, y todavía viene y ofrenda a Dios, dice, no lo voy a permitir, bajo ninguna circunstancia, ¿verdad? Quiere decir que el pecado se consideraba lo suficientemente serio como para echar. Esdras y Nehemías lo hicieron, ¿verdad? A las personas que estaban ahí, a los que cometieran este pecado. Dios dice que iba a aborrecer a estas personas que no lo hicieran, ¿verdad? Proverbios capítulo 15, versículo 8 y versículo 9 nos hace esta referencia de los sacrificios de los impíos. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Abominación es a Jehová el camino del impío, mas el ama al que sigue la justicia, ¿verdad? Hay referencias bíblicas con respecto a los sacrificios, al camino que el impío toma. ¿Y cuál era el problema del pueblo? Estaba viviendo impíamente por las relaciones matrimoniales que estaban teniendo con personas que no eran del pueblo. Y aquí viene el peligro de los ritos religiosos, viviendo una vida que no le agrada a Dios, pero estaban llevando sus ofrendas, porque ya no estaban viviendo la comunión con Dios, sino estaban viviendo la religión, los ritos, y había que ir a cumplir con el rito, ¿verdad? Había que ir a hacer lo que debo de hacer que me han enseñado, pero de una forma personal, de una forma privada, de una forma mi relación con Dios, eso no se estaba cumpliendo, ya no se estaba cumpliendo, ¿verdad? Había que estar conscientes, por lo menos el pueblo de Israel, de la historia, ¿verdad? Y del problema que generaba los matrimonios mixtos, para no llegar a esta situación que ahora Malaquías le está diciendo a ellos, que no tendrían que estarlo haciendo. Tendrían que tener conciencia de la historia que el mismo pueblo estaba viviendo. Ahora, pensemos en la actualidad. Tenemos a los jóvenes que ya están a punto de casarse y encontramos cantidades de excusas, ¿verdad? En la iglesia, no, es que aquí en la iglesia no hay un joven, no hay una señorita acorde a mi necesidad, ¿verdad? Emocional o espiritual o física. No, es que aquí en la iglesia no hay de mi tipo, ¿verdad? Tengo que ir a buscar a mi lugar de trabajo, a mi lugar de estudio, tengo que ir a buscar al mundo. ¿Y cuál es otra expresión que escuchamos dentro de la iglesia? Pero cuando me case con esta persona, la voy a convertir a Cristo, ¿verdad? Y son
son situaciones bien sinceras, ¿verdad? Yo escuché bastantes veces jóvenes o señoritas decir, no, pero esta persona es mi novio o esta persona es mi novia, pero sí, no es cristiana, pero yo le voy a llevar al cristianismo, ¿verdad? Yo voy a lograr, ¿verdad? Que reciba a Cristo en su corazón. Es un riesgo, ¿verdad? Y Malaquías le está diciendo al pueblo, esto es un riesgo, ¿verdad? Debemos de dejar las emociones y peor aún que las emociones controlen nuestras decisiones y no la Biblia dirigiendo nuestra vida, ¿verdad? Lo que Malaquías les está diciendo es, mire, no podemos estar haciendo eso. No podemos estar viviendo con personas extrañas que no le dan honra ni gloria a Dios solo porque yo me siento bien con esta persona, ¿verdad? Ya tendríamos, de ahí voy a unir el otro tema y Pablo más adelante nos dice, bueno, si la persona con la que usted está casado, los dos son inconversos, usted recibe a Cristo, hay que divorciarse. Pablo dice, no lo haga, porque por su testimonio esa persona va a llegar a los pies de Cristo, pero los dos se casaron en una condición sin conocer al Señor, ¿verdad? Tendríamos que meternos ahí, ¿verdad? A este tema. Segunda de Corintios 6:14, no os unáis a yugo desigual con los incrédulos. Pablo es fuerte en este aspecto, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Verdad? Tenemos que sujetar nuestras emociones a la voluntad de Dios. Esto es complicado, diría yo, ¿verdad? Si este tema yo lo estuviera dando a la mayoría que fueran jóvenes, ahorita estuviera yo siendo apedreado, ¿verdad? Porque no tendría que ser así. Pero Malaquías está diciendo al pueblo, el problema de ustedes, de la gran mayoría, es que se han unido con personas impías, se han unido con personas que no son parte de la congregación, ¿verdad? Y esto a la larga trae idolatría, a la larga trae alejarse completamente de Dios. ¿Por qué dice Malaquías? Si revisamos la historia, esto ha venido sucediendo cada vez. Y esto ha llevado a problemas, a grandes problemas al pueblo de Israel. No hay que unirse en yugo desigual, ¿verdad? Con los incrédulos. Pablo es radical en este tema. Pablo es radical. Ahora, creo que hay un par de señoritas en esta clase, ¿verdad? Les he oído comentar y todo. Malaquías dice esto. Usted puede decir, ¿verdad? O a lo mejor tenemos en las congregaciones, ustedes mismos, ¿verdad? Como líderes, tienen que aconsejar jóvenes o señoritas y cómo hacemos, ¿verdad? Si el joven es, pero profesional, bien respetuoso, moralmente, éticamente, ¿verdad? Emocionalmente bien equilibrado. Si el único detalle es que no es hijo de Dios, ¿verdad? Pero con un par de años que venga a la iglesia, va a recibir a Cristo. ¿Qué hacemos en ese caso, verdad? ¿Qué hacemos en ese caso? La Biblia es bien tajante en este aspecto. En este aspecto, Malaquías dice, no debemos de permitirlo, ¿verdad? Ahora, ¿dónde comienza el error? Repito e insisto, los líderes están ocasionando que el pueblo esté cayendo nuevamente en los errores del pasado. Los líderes están cometiendo el error. La enseñanza que los líderes están dando está abriendo la puerta para que el pueblo viva como ellos quieren vivir, emocionalmente, ¿verdad? Y no conforme a lo que dice la palabra de Dios. Viene el segundo tema, y quizás aquí va a ser un poco más difícil, del versículo 14 al 16, ¿verdad? Yo voy a leer del versículo 14 al 16, más diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de pacto. ¿No hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una... Capítulo 2. Repensión de la infidelidad de Israel. Perdón, hermano, que me adelanté. ¿No hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Versículo 16. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio
y el que cubre de iniquidad sus vestidos, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Esto abre la puerta a un tema, ya lo vamos a ver, ¿verdad? Los fariseos tenían dos propuestas, ¿verdad? Pero al final nada más eran propuestas de hombre, ¿verdad? Cristo también hace referencia a este tema y él pone su punto de vista, lo vamos a ver, ¿verdad? Se ha tratado, ¿verdad? El tema del matrimonio con paganos, se ha visto, Dios dice, no deben de unirse en yugos desiguales. Sí, hermano. Eh, eh, Les quiero compartir. Yo me enamoré de una mujer que era cristiana desde nacimiento, desde los 7 años. Y Dios, a través de ella, me trajo a sus pies. Pero las consecuencias iniciales, al yo no conocer a Cristo, es que mis hijas se descontrolaron. ¿Por qué? Porque ella, siendo creyente, les enseñaba, pero yo no reforzaba esa enseñanza. O sea, yo respetaba la forma en que ella las educaba y todo, porque yo vine a aceptar a Cristo hasta los 40 y tantos años. Entonces, yo recuerdo mucho por ahí en el Nuevo Testamento que dice que no nos hagamos tesoros en la tierra, porque se oxidan, ¿verdad? Y no valen, que nos hagamos tesoros en el cielo. Y precisamente a ese tesoro se refiere el matrimonio entre creyentes. Es un tesoro que difícilmente se rompe. Entonces le doy gracias a Dios porque me dio una esposa que me trajo a los pies de Dios con su ejemplo, con su comprensión, con su paciencia. Pero es muy difícil, hermano, muy difícil. Sí, sí, gracias, hermano. Hay un tema que usted toca que por lo menos hasta el momento no, yo ni lo había considerado, los hijos dentro de un matrimonio mixto, ¿verdad? Digo mixto en el sentido de un cristiano y un no cristiano, ¿verdad? ¿Cómo ven el panorama de los hijos, ¿verdad? La vivencia de los hijos. Y usted decía, uno enseñando las verdades bíblicas y el otro no reforzando esas verdades bíblicas. Entonces, hay una situación en los hijos de, bueno, ¿a qué lado me hago, verdad? Conveniencia, si quiero pecar, pues voy por este lado, si quiero vivir una vida de santidad, me voy a este lado, y por naturaleza, el tema de santidad, siempre vamos a buscar, no, ¿verdad? Siempre vamos a buscar lo más bonito, y el pecado siempre ofrece lo más bonito. Entonces, gracias, hermano, por compartirnos este detalle. Sí, otro tema, ¿verdad? Que usted decía hace un momento, los hijos ven esta situación de otro punto de vista. Ahora, el otro problema social que el pueblo de Israel en el tiempo de Malaquías estaba viviendo o estaba siendo afectado, ese grupo del remanente, ¿verdad? Que había llegado de los exiliados que habían sido deportados y ahora estaban regresando al pueblo de Israel, era la separación entre los matrimonios o el divorcio, ¿verdad? Surgió el tema porque la gente, pues sí, pregunta a Dios, ¿verdad? Por qué no acepta Jehová nuestras ofrendas? Malaquías dice, mire, hay dos condiciones que ustedes están viviendo o están haciendo por las cuales Dios no acepta sus ofrendas. Hay puntos claves de sus propias vidas por las cuales en vano están yendo y ofrendan, porque para Dios no es aceptable esa ofrenda. Y la gente pregunta, ¿por qué no acepta Jehová nuestras ofrendas? ¿Qué estamos haciendo de mal? Ahora, sí lo sabían, ¿verdad? Las personas sabían que lo que estaban haciendo incorrecto, pero, ¿verdad? Malaquías, la forma de dar las respuestas era bien interesante, porque Jehová ha testiguado entre ti, la mujer de tu juventud, contra la cual ha sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto, en el versículo 14. ¿Por qué no acepta Jehová nuestra ofrenda? Y la respuesta de Malaquías es, mire, el testigo entre ustedes y sus esposas es Dios mismo. ¿Y qué está criticando Dios? La deslealtad que ustedes están teniendo con sus esposas, ¿verdad? ¿Cómo? Bueno, el versículo 16
hace todavía una mayor referencia, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio, ¿verdad? Llámese repudio, ¿verdad? En el contexto a dejar a la esposa de la juventud. Dicho de otra manera, divorciarse, ¿verdad? Dios repudia esta situación también. Ocupa la misma expresión Malaquías y le dice, mire, y ahora, esto estamos hablando en el año 5 antes de Cristo y todavía sigue siendo una verdad en la Biblia. Es complicado, digo yo, en este aspecto, ¿verdad? Porque ahora encontramos matrimonios cristianos que son creados de divorcios, ¿verdad? Y se están casando en la iglesia. Y yo no me voy a meter a conflicto aquí, ¿verdad? Usted dice, mi hermano, yo acabo de casar una pareja y los dos eran divorciados y ahora ellos, felizmente, ¿verdad? Amén, yo no me voy a meter en ninguna complicación. Amén, hermano, me hubieran invitado a la boda y hubiera ido a la fiesta, hubiera comido. Pero Malaquías está diciendo, Dios no está de acuerdo con esto, ¿verdad? No dice el hermano Juan Carlos, Malaquías está diciendo, Dios no está de acuerdo con esto, ¿verdad? El mensaje que presentó Malaquías, posiblemente habían otros problemas muy difíciles, ¿verdad? Como para entender toda esta situación, pero no podíamos confundir, ¿verdad? Ni diluir la fuerza del versículo 16, donde Dios está haciendo bien claro y diciendo, mire, no pueden ustedes a repudiar a la mujer de su juventud. Lo más elemental en la vida de un creyente es amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Punto. Es así de sencilla la vida cristiana, ¿verdad? Cómo el tema causó tantas dificultades. Este grupo de judíos, ¿verdad? En la tierra prometida habían vivido y habían visto y habían tenido tantas experiencias, ¿verdad? Pero si vamos al Nuevo Testamento, Marcos presenta con mucho más detalle, ¿verdad? En el capítulo 10, este tema del divorcio. Marcos hace como un estudio un poco. De esta noche vamos a hablar de cuáles son tus dones y cuál es el propósito de los. Marcos hace como una referencia más clara o más fuerte, diría yo, ¿verdad? De este tema. Dentro de... Que no te lo pierdas. Dentro del Nuevo Testamento, ¿verdad? Los fariseos o las grandes escuelas rabínicas tenían dos posiciones. Ahora, un grupo enseñaba que estaba permitido divorciarse. Eso era claro. Solo se diferenciaban, por así decir, las causas del divorcio. Nada más. El otro grupo enseñaba que estaba permitido, ¿verdad? Por cualquier razón, sin importar lo superficial que fuera, ¿verdad? Ahí decía, no importa, divórciese. Y el otro grupo decía, no, por adulterio usted puede divorciarse. ¿Verdad? Eran las dos líneas. Una era, no importa, ¿verdad? Aunque fuera algo sencillo, si usted ya no quiere estar con esa mujer, divórciese. El otro grupo decía, no, si ha habido adulterio, entonces usted sí puede divorciarse. Ahora, la enseñanza de Cristo esto estaba totalmente en contra de las dos escuelas rabínicas que en ese momento imperaban, ¿verdad? Y Cristo las encierra como hasta cierto punto antibíblicas cuando, citando el origen del matrimonio. Aún los mismos discípulos consideraban que la enseñanza de Cristo era totalmente radical para este tema o para este tiempo. Si vamos a Marcos capítulo 10, versículo 6 al versículo 12, vamos a encontrar la referencia que ahora mismo yo estoy diciendo. Marcos capítulo 10, perdón, versículo 6 al versículo 12. Dice el texto, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. En casa volvieron los dos, hasta el versículo 12. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo y les dijo,
Cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Fuerte, pues fuerte, ¿verdad? Fuerte. Si hay una pareja de cristianos y me preguntan, hermano, miren, nos queremos casar, somos divorciados, yo solo les diría, miren, lean Marcos capítulo 10, versículos 6 al 12 y después regresan, nos casamos, ¿verdad? Quizá ya no van a regresar. O probablemente digan, sí, pero eso en el contexto, en el tiempo de Marcos se aplicaba, hoy no, nosotros nos amamos y amén. El versículo 6 hace la referencia que el matrimonio fue instituido por Dios, ¿verdad? El versículo 7 hay una fuerza de esa relación, se unirán, comunica el concepto de pegamento, ¿verdad? No se puede separar, esa unión es imposible de separar, ¿verdad? El versículo 8 hace la referencia de esa unión que no se puede separar como una sola carne, ¿verdad? El versículo 9 es como un mandamiento bien directo de parte de Dios. Y del versículo 11 al versículo 12 hay consecuencias pecaminosas, ¿verdad? Al divorciarse y volverse a casar. Cristo dice, el que se casa comete adulterio, ¿verdad? El divorcio y un segundo matrimonio por parte de cualquiera de los cónyuges, en Marcos capítulo 12, 11 y 12, hacen referencia a adulterio, ¿verdad? Solo Mateo, creo, Mateo capítulo 5, versículo 32 y capítulo 19, versículo 9, ¿verdad? Que fue escrito para los judíos, Mateo, ¿verdad? Marcos ya sabemos que fue para los romanos, Lucas tampoco hace una referencia que sí se pueden volver a casar un matrimonio que sea, o personas que se han divorciado, y que Lucas fue escrito para gentiles, no, ni Marcos ni Lucas cabe la posibilidad de volverse a casar, ¿verdad? Mateo sí, ¿verdad? Hace notar que hay una excepción, pero habría que estudiarlo, habría que analizar bien esos textos para llegar a una conclusión. Debemos de ver la cultura, debemos de ver la religión de los judíos y tener ahí, ¿verdad? Una explicación para esa excepción. Digo, por el tiempo se nos hace complicado, pero en la semana nos escribimos y podemos salir de la duda que de una u otra manera se nos pueda generar. Pero Malaquías está diciendo, Dios odia el divorcio. Año 5 antes de Cristo, Malaquías le está diciendo al pueblo, mire, el divorcio es algo que Dios repudia. Dios no quiere eso, ¿verdad? Y Cristo hace la referencia en el Nuevo Testamento, pues Moisés dio cartas de divorcio por la dureza del corazón de las personas, pero no es el plan original de Dios, ¿verdad? ¿Por qué divorciarse? Por el corazón duro, ¿verdad? De los dos o de uno. ¿Por qué hacerlo? Porque no estamos de acuerdo, porque no estamos de acuerdo en el plan de Dios. Ahora, ¿cuál es el plan de Dios? El perdón, ¿verdad? Fácil, difícil, pues complicadísimo, ¿verdad? Complicadísimo. ¿Quién puede perdonar? Bueno, alguien que tiene a Cristo en su corazón. Eso sí hace referencia a Pablo de esto solo se va a vencer, ¿verdad? Con el poder de Dios en la vida de una persona. ¿Cómo lograrlo? Pues el primer paso va a ser recibir a Cristo en el corazón. ¿Cómo lograrlo si usted tiene a Cristo en su corazón? Bueno, viva la Biblia, ¿verdad? Viva la Biblia. Y esto es las dos personas. Es un tema, sí, es un tema complicadísimo. Yo hablaba hace un par de semanas con una pareja que no se estaban divorciando, ¿verdad? Casi que son mis líderes y los dos dijeron, ¿cómo? No, la Biblia no está diciendo eso. La Biblia no dice que no se puede volver a casar un cristiano. Entonces fue el momento para mí de callar. Yo no voy a discutir temas de la Biblia con nadie, ¿verdad? La Biblia dice un punto y cada uno va a determinar cómo va a vivir ese punto, ¿verdad? Cada uno va a determinar. Pero entrar en la discusión se vuelve como complicado. El que sigue no solo era un consejo de parte de Dios, ¿verdad? En los labios de Malaquías, sino un mandamiento. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Malaquías prácticamente termina, diría yo, ¿verdad? Su intervención hacia el pueblo en estos dos temas diciendo, miren, no tienen que ser desleales, tienen que guardar, ¿verdad?
guardados pues en su espíritu, en su vida, en su alma, en su el cuerpo, ¿verdad? Guárdense y no sean desleales, haciendo la referencia a los que estaban divorciándose. No repudien a la mujer de su juventud, ¿verdad? ¿Por qué Dios no acepta la ofrenda? Bueno, ustedes están haciendo cosas, les dice Malaquías, que Dios no está aceptando. Ustedes están haciendo cosas que Dios no está de acuerdo. Ahora, ¿qué es más importante? Hace la referencia a Malaquías, ¿la ofrenda o la obediencia a Dios? Y parece que Malaquías les está respondiendo, miren, lo más importante es obedecer. Lo más importante es hacer conforme a lo que Dios quiere, porque como un acto religioso, ¿verdad? O como los ritos que el pueblo tenía, ellos cumplían al pie de la letra. Cada sacrificio, cada ofrenda, cada cosa que tenía que ver con religión, ellos lo estaban cumpliendo. Buenísimo, expertos, ¿verdad? Y probablemente nosotros seamos buenísimos y expertos en vivir la religión en la que estamos. Pero cuando vienen temas de obediencia o de desobediencia, cuando vienen temas donde nosotros tenemos que estar tomando decisiones privadas para glorificar a Dios, para agradar a Dios, es ahí donde cada uno tiene que decidir, ¿verdad? Es ahí donde cada uno tiene que decir, bueno, lo voy a hacer, no lo voy a hacer, voy a vivir como yo quiero vivir. Pero entonces viene la pregunta, ¿verdad? ¿Por qué a Dios no le agrada mi ofrenda? ¿Por qué Dios no quiere recibir lo que yo hago? Bueno, a lo mejor como Malaquía, ¿verdad? Tenemos que llegar y examinar nuestra vida. ¿Qué cosas estamos haciendo que a Dios no le agradan? En el caso del pueblo, estaban haciendo dos pequeñas, grandes cosas, diría yo. Uno, matrimonios mixtos. Dos, divorcio. Y Dios les dice, no me agrada su ofrenda. Responsables, los líderes espirituales. Esperemos que hoy por hoy los responsables no sean los líderes espirituales. Y si es así, bueno, hay que cambiar. Pero al final, cada uno es responsable de lo que está viviendo conforme a lo que está haciendo delante de Dios, ¿verdad? Cierro aquí el espacio. No sé si comentarios o preguntas que tengamos o discutamos, ¿verdad? Discutir en el buen término de la palabra. Perdón por llegar tarde, varón, porque está en una reunión. Sí, ¿Podría ayudarme? ¿Estamos hablando del libro de Malaquías específicamente o alguna otra concordancia? Malaquías capítulo 2 del ¿Ya? versículo, dígame, El versículo. estamos del versículo 11 al versículo 14, los matrimonios mixtos, ¿verdad? Y del versículo 14 al 16, los divorcios, el tema del Ya, divorcio. Ujú. perfecto. Gracias. Bueno, En un plan de broma, hermano, a veces yo les digo, ¿quieres volverte a casar? Mata a tu esposo o mata a tu esposa. Y cuando salgas de la cárcel ya te puedes casar, ¿verdad? ese es un buen punto. Y se me quedan viendo, les digo, porque es lo que dice Dios, ¿verdad? Te puedes casar ya cuando haya fallecido tu esposa, tu esposo. Ujú. Pero cuando uno ama profundamente a su pareja, difícilmente uno encuentra a alguien con quien uno pueda eh, reabrir otro matrimonio Ujú. o abrir otro matrimonio, sobre todo teniendo 37, 38 años ya de casado. Sí. Entonces, es difícil, pero a mí lo que he visto en la Biblia, Dios pone, Jesús pone la vara más alta en cuanto a los mandamientos. Yo me acuerdo ese de que al enemigo no lo ayudes. Y Jesús dice que no, al revés, hay que ayudarlo. Y uno dice, ¿cómo pues si es mi enemigo? Y no dice que si su bestia se echa por la carga, ayúdale.
Ujú. Entonces, es a veces complicado, pero siempre hay que orientar a los jóvenes a que vean bien, analicen bien, vean pros y contras de lo que van a hacer. Y pros y contras de acuerdo a la palabra de Dios, porque puede ser de acuerdo a San Genaro y pues no van a llegar a ningún lado, Ujú. ¿no? Mejor lo que dice Dios. Pro Así para de lo que voy a hacer, esto voy a hacer, pro y contra de lo que dice Dios. así es. ¿Alguien más? Sí, disculpe que interrumpa nuevamente. Me indicaba del versículo 11 en adelante sobre el divorcio. Matrimonios mixtos y divorcios, sí. Donde del matrimonio mixto estamos hablando desde qué versículo, Del 11 al 14. ¿ya? Y el mixto, 15 y 16 prácticamente. No, mixto del 11 al 14 y divorcio 15 y 16. ya, perfecto, gracias. Ajá. Lo que me gustó mucho, hermano Juan Carlos, es en la página 19 de los apuntes, dice Santiago, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, Ujú. sabiendo que recibiremos mayor condenación. La responsabilidad de guiar a otros es enorme, ¿no? Y darás cuenta de lo que hayas hecho, Ujú. ¿no? Entonces Malaquías no justificó al pueblo por haberse apartado de los mandamientos de Dios, así el sacerdote se los haya dicho, Sí. pero el sacerdote tiene su responsabilidad. Algo que a veces yo veo es que cuando nosotros o cuando yo juzgo a alguien, usurpo el lugar de Dios, porque Él es el que nos va a juzgar para nuestro galardón. Pero ¿quién soy yo para juzgar? Yo no sé todo el entorno y Dios es omnisciente, todo lo sabe, aún lo que yo no sé de mí mismo, ¿no? Sí, así es. Así es. Ahora, en Malaquías, él no pone al pueblo como diciéndoles, miren, pobrecitos, ¿verdad? Los líderes que ustedes tienen los engañaron y entonces ustedes están haciendo esto sin conocimiento y Dios lo entiende y ya van a ver que esto va a pasar, no se preocupen. No, Malaquías llega y dice, vaya, los culpables son los líderes, ellos van a tener su recompensa, pero ustedes tienen que buscar la verdad y vivir conforme a esa verdad, ¿verdad? Y si no lo hacen, entonces también ustedes van a tener su recompensa. Pero lo que están haciendo, se los voy a recordar, dice Malaquías, no es correcto, ¿verdad? Esto Dios no lo ve con buenos ojos. Esto es pecado, ¿verdad? Y por el pecado que ustedes están cometiendo, creyendo que haciendo los ritos religiosos y yendo con las ofrendas, van a agradar a Dios. La respuesta de Malaquías es no, Dios no va a ser agradado con ritos, con ofrendas, ¿verdad? Con servicio, Dios no va a ser agradado así. Dios va a ser agradado con la obediencia de lo que Él ha dicho que se debe de hacer. La medida para el pueblo, Malaquías también la pone bien, bien fuerte. No hay excusa. Ay, es que al lugar donde yo me congregaba, los líderes me engañaron. Sí, es cierto, y van a tener su recompensa, pero usted también la va a tener porque pudiendo estudiar, no lo hizo, ¿verdad? Y simple y sencillamente se acomodó porque como era bonito, como no exigían, como no había una referencia bíblica al cambio, ¿verdad? Entonces, no, ahí me quedo, ahí me conviene quedarme aquí, pues, y aquí están consintiendo mi pecado, ¿verdad? También usted va a tener una consecuencia, le dice Malaquías al pueblo. No puede ser así, ¿verdad? Debemos de tener cuidado, ¿no? No digo que donde estamos congregando no sea correcto. Lo que digo es, vayamos a la Biblia, ¿verdad? Un texto se abrió, vayamos a la Biblia. En la semana estudiemos, preguntemos y Dios nos va a ir ayudando a no estar criticando al pobre líder o al pobre pastor, ¿verdad? Pero sí por lo menos decir, esto es correcto, esto no es correcto. Yo voy a vivir
de la forma correcta. ¿Por qué? Porque yo no quiero que Dios vaya a pasar la balanza sobre mí, ¿verdad? Sino que yo quiero estar en paz con Dios. El trato de líder con Dios, esa es otra cosa. Hermano, Sí, hermano. me acuerdo mucho de lo que le dice Dios a su pueblo en Deuteronomio 6:6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. O sea, no hay para dónde hacerse, hay que estudiar la palabra de Dios y heredarla nosotros a nuestros hijos Así es. todos los días, Así todos es. los días. Ujú. Así es. No sé si hay otro comentario, hermano. Si no, oramos. Le damos gracias No, a Dios. sí. Y todavía faltan un par de temas que son un poco complicados, ¿verdad? Sí, no, Pero en realidad, digamos, varón, digamos, lo que específicamente está dado, me recuerda usted algo que una parte de la Biblia que el Señor indicó, dad al César lo que es del César y dad a Dios lo que es de Dios. En la ley de la parte secular indica que el hecho que uno no sepa o no entienda bien de leyes no le exime del delito, la culpa del delito. Asimismo, nosotros debemos tener que considerar que el hecho de aprender la Biblia, aprender la palabra, no significa que lo podamos salvar todo, porque hay que saber interpretar, porque hay cosas que para nosotros nos parece bien y delante de las cosas de Dios no está bien. Le hablo por qué, porque en realidad yo hay veces me he tenido ciertas reuniones o relaciones con la gente hebrea. Ellos conceptúan que tienen muy conocimiento de la palabra, pero ellos todavía siguen con la creencia que están esperando que el Mesías llegue y no aceptan la situación, digamos, que ya ha llegado, ya subió, ya nos permitió tener contacto con el Padre. Y es bien difícil sacar esa clase de personas de su entorno para hacerle entender como a un católico. Decirle que no necesita de tener santos o cosas por el estilo para poder llegar directamente hacia el Padre, ¿ya? Entonces hay que tener bastante conocimiento, bastante discernimiento, bastante, hasta cierto punto, experiencia para poderte meter en estos casos, en estos caminos medio escolludos o, o bien duros, porque aún dentro del pueblo cristiano dice, estoy orando y no hay respuesta. Y no están entendiendo que Dios muchas veces callando, al no darle esa oportunidad, no darle lo que quiere prácticamente, le está permitiendo decir que no te conviene y están queriendo a toda costa que el Señor le responda lo que ellos quieren escuchar. Entonces, una cosa es querer escuchar lo que ellos quieren y otra cosa es escuchar a Dios lo que le está diciendo. sí. Ahora, hay dos escritores, Pedro y Pablo, ¿verdad? Pedro dice que debemos de presentar con mansedumbre, ¿verdad? Defensa de nuestra fe. Y Pablo dice de que nosotros no vamos a convencer a nadie, sino que el Espíritu de Dios va a convencer a nuestro espíritu de las cosas que estamos haciendo. Entonces, por qué estudiamos? ¿Por qué nos preparamos? ¿Por qué adquirimos un conocimiento bíblico? Claro, tenemos que estar preparados, ¿verdad? Por toda la enseñanza filosófica, éticas, morales, religiosas, políticas. Tenemos que estar preparados, no solo Biblia, en todas las áreas, ¿verdad? Pero cuando se refiere a Biblia, no va a ser mi responsabilidad convencer a la persona que está en error. No es mi responsabilidad. Yo no me voy a desgastar. Yo no voy a sufrir por querer convencer a una persona. No lo puedo hacer. Quien se va a encargar de eso y es el trabajo de convencer es del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, hay temas, como bien decía el hermano Roberto, hay temas donde personas de religiones, de culturas, de nacionalidades van a tener bien arraigado. Entonces, yo no puedo agarrar a alguien y decirle, tenés que creer, no puedo, ¿verdad? Pero en el conocimiento que cada uno de los que estamos aquí tiene, va a hablar con una persona y quien se va a encargar de convencer va a ser el Espíritu Santo, ¿verdad? Hoy mismo hemos visto dos temas.
Alguien puede decir, bonito el tema, no me interesa, no estoy dispuesto a cambiar porque yo creo que no es así. Amén. ¿Verdad? Amén. Ajá, yo, no hay problema, ¿verdad? Otro puede decir, bueno, no estoy de acuerdo, lo voy a asimilar, pero quedemos en paz. Amén. ¿Verdad? Y probablemente en la semana muchos vamos a tener que andar pensando en esto, pidiéndole a Dios, Señor, quiero entender más, quiero comprender un poco más sobre este tema, ¿verdad? Voy a buscar en la Biblia y el Espíritu me va a ir guiando hasta llegar al convencimiento, llegar al conocimiento y decir, esto es lo que Dios dice, esto es lo que Dios quiere. Ahora, hay comentarios, buenos comentarios, hay pastores, hay líderes, buenos pastores, buenos líderes que nos van a animar a buscar, a tener una respuesta todavía aún más grande. Y entonces el conocimiento se nos va a ampliar y vamos a decir, entonces esto es el punto. Esto es lo que yo debo de enseñar si usted enseña, ¿verdad? O esto es lo que yo debo de aprender para mí y vivirlo, ¿verdad? O bueno, entonces he estado viviendo en pecado. ¿Va a cambiar? No, no podemos, no, entonces no, me tengo que divorciar, caemos en el punto, no lo puedo hacer. Pablo dice, por el testimonio de uno de nosotros, el otro se va a convertir. Entonces, ¿cuál va a ser el punto lógico ahora que ya ha casado a alguien y no comience a vivir como un cristiano para que la otra persona se convierta? Ya está, voy a ocupar esta expresión, ¿verdad? Muy mala expresión, ya está en el caballo. Hay que jinetearlo, ¿verdad? Hay que jinetearlo, ya no podemos vuelta atrás. Pero a los jóvenes, no se ha casado, no busque personas que no son parte de la congregación, ¿verdad? No busque personas que no son de la congregación porque nos van a llevar a conflictos, a problemas. Y después de 20 años vamos a decir, ay, gracias a Dios salí de esta, ¿verdad? Pero ¿por qué sufrir 20 años? ¿Por qué pasar una situación terrible por un buen tiempo? Cada uno sabrá, ¿verdad? Pero cómo lo enseñemos, cómo lo vivamos, eso va a depender del conocimiento que nosotros adquiramos de la Biblia, ¿verdad? Estamos, hermanos, vamos a orar. Yo sé que algunos con su tiempo están bien cortos. Vamos a darle gracias a Dios. Nos vemos el próximo martes, 7:30, y que Dios nos ayude, ¿verdad? Y si hay Hermano, que seguir estudiando, hagámoslo. Sí, hermano. no dejó tarea ahora. Ahora no hay tarea, ahora no, pero podemos seguir ampliando este tema, ¿verdad? Buscando más información. Cuando lleguemos al tema del diezmo, ahí sí vamos a tener que buscar bastante información porque es un conflicto, ¿verdad? Unos dicen ya no, el diezmo es Malaquías, otros dicen no, agarremos Malaquías y sigamos predicando sobre el diezmo. Hay mucha información, ¿verdad? Vamos a llegar ahí y hay una propuesta de parte de Pablo que nos pide el todo, ¿verdad? No nos pide el diezmo, nos pide el todo. Y entonces como nosotros decimos, no, yo si doy el 100%, ya no vivo, mejor Señor te doy el 10, ¿verdad? Y más bonito Malaquías, pero lo vamos a ver, lo vamos a tratar de entender y a vivirlo, ¿verdad? Que esta es la intención, vivir lo que aprendemos. Oremos, démosle gracias al Señor. Padre, gracias esta noche al permitirnos tener este tiempo, Señor, de aprender de tu palabra. Ayúdanos, hay muchas cosas que debemos todavía de aprender, entender, conocer, Señor, para estar preparados, para presentar defensa, Señor, a aquellos que tienen una duda, que no creen, que quieren el conflicto, Señor. ¿Qué dice tu palabra? No para discutir, no para pelear, sino, Padre, para traer a otros al arrepentimiento, Señor, y que te conozcan como un Dios de amor, un Dios de orden, un Dios que entregó a su Hijo para que muriera por cada uno de nosotros, Señor, y nos diera vida eterna. Padre, gracias, porque el conocer tu palabra, tú nos pides que lo que debe de hacer es hacernos los últimos, Señor, para que aquellos que no te conocen puedan tener ese privilegio de conocer. Bendice a cada uno de mis hermanos, los que no pudieron estar esta noche, diferentes actividades en las cuales ellos hoy se desarrollaron, cuídales y protégeles. Y permítenos poder estar el próximo martes aquí en la clase, Señor. Te alabamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Nos vemos el próximo Hermano, martes, 7:30. Amén. Y se Buenas pueden noches. conectar unos 10, 15 minutos antes para que platiquemos. Sería bueno. Sí, hermano Genaro. segunda de Timoteo 2:14. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras,
lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Así es, No Así es. contender. La Biblia no es para para contender. pelear. No, no, para nada. No los agarremos a bibliazos a nadie. Sí, porque yo tengo una Biblia así, y yo les aseguro que rapidito me dirían, amén, hermano. Segunda de Timoteo, ¿qué? Por favor. Segunda de hermana Elizabeth. Timoteo 2:14. 2:14. Timoteo 2:14. Segunda. Ok. Pasen buenas noches, Dios les bendiga. Buenas noches. Igualmente, Buenas noches. Dios les bendiga. Hasta luego. Nos vemos, hermano Luis. Hermana Araceli, Dios les bendiga. Hermana Ida, Dios les bendiga. Pasen buenas noches. Gracias, bendiciones. Igual.